Muy bien, hermanos, la carta de Santiago termina. Dios nos ha conducido por estos 5 capítulos prodigiosos, llenos de desafíos para el alma. Y el contexto en el que nos encontramos finalmente en la carta es un contexto que empieza en el capítulo 5, versículo 1, con una atronadora y, en fin, muy retante, ¿no? Y conflictiva. Vamos ahora, ricos. Llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Recordad que estamos en el contexto de la iglesia. Recordad que estos ricos estaban allí. Eran simpatizantes, eran creyentes o no, no lo sabemos, pero allí estaban. Y el siguiente texto que estudiamos también dice el versículo 7, por tanto, hermanos, es decir, por esto que está ocurriendo con estos ricos que están oprimiéndonos, dice Santiago, tened paciencia hasta la venida del Señor. Tened paciencia. Y nos pone como ejemplo a mi buen amigo Job. Qué gran paciencia, ¿no? Pero estamos siendo oprimidos. Recordad que esta carta está mandada a las iglesias que estaban en la dispersión. Personas que estaban fuera de su contexto cultural, fuera de su contexto incluso religioso, y allí estaban, sin saber qué hacer. Y Santiago, como un buen pastor, manda esta carta para que ellos sigan caminando en la fe. Sigan caminando en la fe con sabiduría, sigan caminando en la fe para madurar en el Señor. La idea de la carta es en todo momento ponernos contra la pared y decirnos, tienes que seguir caminando en el Señor. Tienes que seguir creciendo y tienes que seguir creciendo ahora. Yo recuerdo perfectamente el 20 de diciembre del año 2008, cuando una prueba de embarazo me dijo que iba a ser padre. Esas 2 pequeñas rayitas que se formaron me pusieron una frontera para siempre. Pura vida, como dicen los costarricenses. Y cambia todo. Y los desafíos cambian. Yo recuerdo perfectamente ese 29 de agosto, otra línea, me sacaron del paritorio. Todo va a estar bien. Yo quería asomarme y la mujer se abrió una puerta del baño y no veía nada. Y allí estaba mi esposa y venía mi hija y yo no sabía nada. Otra raya. Estaba a punto de saltar al pánico. Y ahí está sentada, sin poder hacer nada por su vida, nada más que crecer. No pude detener su crecimiento, Aitana. Nosotros no podemos detener nuestro crecimiento, mis queridos hermanos. No, yo voy a dejarlo para después, cuando termine mis negocios. No, cuando sea mayor ya me afianzo más en la palabra. No. Esta iglesia necesita que tú crezcas ahora. Tenemos que madurar. Tienes que madurar. Y el contexto de la carta, yo quiero que nosotros como iglesia seamos gente del libro, gente del texto y gente del contexto también. Necesitamos el contexto. Y el contexto de esta carta es muy apremiante. Paciencia hasta la venida del Señor. Y el versículo 12 al 20 es el pasaje que tenemos delante esta mañana. Vamos a leerlo. Santiago capítulo 5, versículos del 12 al 20. Dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías
Era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Cuáles son las características que finalmente Santiago quiere dejar en nuestro pensamiento para que salgamos y sigamos creciendo en fe? Yo veo aquí 3 características fundamentales y que a su vez, de alguna forma, apuntan a 3 esferas de nuestra vida, que creo que son las principales. Estas 3 esferas de la vida en las que nosotros tenemos que mostrar este crecimiento, este carácter espiritual, es, en primer lugar, en la esfera social, en segundo lugar, en la esfera espiritual y, en tercer lugar, en la esfera eclesial de la iglesia. 3 características del carácter cristiano. Así que si quieres apuntar, el título del sermón esta mañana es El cristiano maduro, 3 características fundamentales. En primer lugar, veremos como característica fundamental que el cristiano maduro es firme en integridad. En segundo lugar, veremos que el cristiano maduro es ferviente en la oración. Y en tercer lugar, veremos que el cristiano espiritual es fuerte en la mutua edificación. Así que tenemos por delante tarea. En primer lugar, mis queridos hermanos, en la esfera social, es decir, en nuestra relación con el mundo, el cristiano maduro tiene que ser firme en la integridad. Fijaros en el versículo 12. Dice, sobre todo, y algunos comentaristas dicen que esta es una manera de ir cerrando la carta. El versículo 12 se queda colgado entre el texto que vimos anterior y con el que sigue. Entonces parece que si vas para atrás a la paciencia, en la espera, o si vas hacia adelante, en lo que tiene que ver con la oración, parece que se queda un poco descolgado. Pero yo creo que definitivamente lo que Santiago quiere que tengamos en cuenta es que, sobre todo, en ese contexto en que nos están machacando estos inmorales ricos, ¿no?, que no pagan, que tienen machacada a la gente. Y dice, habéis condenado, el versículo 6 de este capítulo 5, y dado muerte al justo, y él nos hace resistencia. Y se metían con la gente, incluso las más débiles. Por contraste, nosotros, mis hermanos, en primer lugar, tenemos que ser firmes en integridad. Dice aquí, sobre todo, no juréis. No juréis. Ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. No juréis. Ahora, Santiago no está diciendo que no se puede jurar, ¿no? Cuando seáis ministros o cojáis algún cargo público, tendréis que jurar o prometer. Digo, ni modo, eso hay que hacerlo, ¿eh? No, yo es que mi iglesia dice que no se jure. No, Santiago no está diciendo que no se jure, no. El problema aquí es que, mis queridos hermanos, nosotros no debemos ser pecadores astutos, porque no las sabemos todas. Y eso pasaba con los judíos. Claro, es decir, tengo que hacer un trabajo, pero pues te lo juro por el cielo. Porque ellos sabían que si hablaban, el juramento era en el nombre del Señor, era vinculante. Pero si solamente decían el cielo, no era tan vinculante. Así que se las arreglaban, se las ingeniaban para pecar de esa manera. ¿No? Te lo juro por Snoopy, ¿no? En los 90, ¿no? Y los más pijos juraban que se caiga el Vips de Velázquez, ¿no? Que será el sitio donde iban los pijos, ¿no? Te lo juro por la gloria de mi madre, ¿no? Te lo juro que me muero aquí ahora mismo. ¿Qué es eso de jurar? Nosotros como creyentes no juramos porque yo te miro a la cara y te digo, sí, voy a hacerlo. Somos personas íntegras. Tenemos que ser una comunidad de contraste, mis queridos hermanos. Un creyente, si te dice que el jueves va a estar, va a estar. Cuando alguien te dice, no, te lo juro por lo más sagrado, no, alarma, no. Ya si me lo tienes que jurar por alguien más grande que tú, no, eso no es así. Dios incluso juró, incluso por sí mismo, ¿no? No se trata de no jurar, sino se trata, mis queridos hermanos, de tener un carácter íntegro. Nosotros no hace falta que juremos. Y mis queridos hermanos, esto va para los mayores del lugar y para los más jóvenes del lugar.
el primer artículo de la ley de los Boy Scouts, que yo he sido algunas cosas, entre ellas Boy Scout, ¿sí? Dice el primer artículo de la ley, el Scout cifra su honor en ser digno de confianza. Yo quiero que confíes en mí. Mi palabra tiene que valer su peso. Y como creyentes tenemos que ser distintos. Los judíos de aquella época lo único que querían era aprovecharse. Pero nosotros no, mis queridos hermanos. No sé cuántos panameños conoces. No somos muchos. Pero ¿sabes qué? Eso me convierte a mí en embajador de la República de Panamá. Cuando tú te digan, los papeles de Panamá. Yo conozco un panameño que es bastante íntegro, que no está en los papeles de Panamá. Espero, no he visto la última lista. Somos embajadores del reino. ¿Cuántos cristianos va a conocer tu profesor, tu vecino, tus amigos? Tenemos que ser íntegros. El cristiano, en primer lugar, en la esfera social, tiene que ser un cristiano maduro y firme en la integridad. No, yo no miento, no, yo no juro, yo digo sí o digo no. Y dice el texto que esto sea así para que no caigáis en condenación. Mi abuela me decía, Pedrito, la sábana del diablo solamente tiene 3 puntas. En los pequeños, ¿qué os parece esto? ¿No? ¿Cómo te puedes cubrir con un triángulo, no? Siempre se te queda un pie fuera, ¿no? Y yo decía, mi abuela, es verdad. Si mientes, te van a pillar. ¿Qué dicen? Se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Y es verdad. Nosotros, mis queridos hermanos, debemos ser íntegros. Así que, en primer lugar, en la esfera social, el cristiano maduro tiene que ser firme en integridad. Pero en segundo lugar, en la esfera espiritual, el cristiano maduro tiene que ser ferviente en la oración. Ahora bien, aquí nos enfrentamos a uno de estos grandes textos que han sido el mejor mal interpretado de la historia, quizás, del Nuevo Testamento. Se habla mucho de este pasaje, mucho. Así que, como no tenemos todo el tiempo para hablar sobre la doctrina de la oración, vamos a decir un par de cosas. Primero, vamos a decir lo que Santiago no dice en este pasaje. Santiago en este pasaje no dice que todos sanarán. En segundo lugar, Santiago no dice que el aceite o la acción de ungir, que es untar en el original, es infalible contra toda enfermedad. Y en tercer lugar, Santiago no dice que la oración eficaz todo lo puede. Por alguna razón, mis queridos hermanos, una razón teológica, Dios decretó que nuestras oraciones y su soberana voluntad estén juntas para transformar la realidad en la que vivimos. ¿Cómo ocurre esto? No lo sé. Pero ocurre. Dios quiere que oremos. Pero Dios es soberano. Así que, ¿cómo operan estas cosas? No lo sabemos, pero vamos a abordar lo que dice el pasaje. En la esfera espiritual, el cristiano maduro es ferviente en la oración. Dice aquí que la oración abarca todas las áreas de la vida. Y empieza diciendo, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Alguno tiene problemas? ¿Se siente débil? ¿Está siendo machacado por las circunstancias? Entendemos la palabra afligido, ¿no? No hay mucho más que comentar, ¿no? ¿Está alguno afligido entre vosotros? Y Santiago quiere decir, y ya lo ha hecho, esa es su construcción favorita, ¿no? Alguno está siendo así. Esto está pasando en la iglesia. Aquí en esta iglesia, mis queridos hermanos, hay afligidos. Si estás así, dice aquí, haga oración. Haga oración. No, pero yo quiero que me des una fórmula, dame 3 puntos para que yo pueda salir de mi aflicción. Si tú estás afligido, ora. Pero no hay unos versículos que yo pueda proclamar y que puedan cambiar. No, ora. Pero ora. Y fijaros, mis queridos hermanos, la oración no es lo último que hacemos, es lo primero.
Tenemos una relación tan insana con la oración a veces. No, hermanos, orad por mí. No, tú tienes que estar orando ya. Sostenedme en oración, debemos decir, porque ya estamos orando. La oración es como la respiración, mis queridos hermanos. Tenemos que orar. Si estás afligido, ora. Fíjate qué sencillo, ¿no? ¿Sabes cuál es la palabra en griego para sigue orando? Sigue orando. No hay nada que buscar. Si estás afligido, ora. Ora sin cesar. Nuestro Dios escucha. Pero en segundo lugar, también sigue diciendo, si alguien está alegre, hombre, no es que los cristianos tienen que estar con la cara larga y gris. No hay alegría para nosotros. Es que tenemos que estar nadando siempre en un mar de sufrimientos y de congojas. ¿Quién ha dicho eso? No. Hay momentos en la vida en que es tan bonito todo. ¿No te pasa a veces? Que parece que todo va bien y levantas un poco la cabeza y dices, bueno, parece que todo el mundo en la foto está en su sitio. No se vaya a mover. Nadie. Si estás en ese momento, mi querido hermano, dice la Biblia, salmonea, salmodia, canta alabanzas. Fíjate, esto de cantar. ¿Te suena raro cantar? Salmodiar. Hay 150 salmos, ¿eh? Algunos son, por decirlo así, muy pachangueros y muy de, ¿no? Y estos son muy adustos. Pero hay de todo. Si estás contento, mis queridos hermanos, si estás contento, dice, canta alabanzas, alaba al Señor. Este momento frágil de felicidad en el que estás viviendo es por la gracia de Dios. Cuando nos sentimos tan vivos y hay luz, canta alabanzas. Es una manera de orar, dar gracias a Dios. Canta alabanzas, ¿no? Podemos cantar, la canción, ¿no? Hoy estoy alegre, ¿no? Y vas caminando por la calle, ¿no? Vas en tu coche, ¿no? Parece que todo va bien. Gloria a Dios. Si estás afligido, ora. Si estás alegre, ora. Alabar es también orar. Y si estás enfermo, también puedes hacer algo. No afligirte, no victimizarte. Dice aquí, si alguno está enfermo entre vosotros, que alguno lo estará, dice, llame a los ancianos de la iglesia. El que está enfermo, ¿eh? Es que nadie me llama. No tienes que llamar a los ancianos. Aquí hay entonces una conciencia de cuál es nuestro estado. Y también recibimos la enseñanza incidental, por decirlo así, de que en la iglesia tiene que haber más de un anciano, ¿no? Esto es un plural, ¿no? Y siempre es mejor. Y nuestra iglesia hace eso. Así que llamamos a los ancianos y dice aquí que los ancianos orarán por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Bien. La palabra enfermo que se utiliza aquí en el 14 y en el 15 no necesariamente alude a una enfermedad física. Es una palabra que alude a una debilidad espiritual en algunos casos y que alude a una fatiga extrema que no es de muerte necesariamente. Bien, ahí queda eso, porque eso es importante tenerlo en cuenta. Esta no es una fórmula para ir, ¿no?, sanando a las personas, ni muchísimo menos. Hay muchos puntos de vista sobre el tema del aceite, que es lo que más llama la atención. Pero es curioso que el pasaje lo que dice es que los ancianos, que están puestos en la iglesia, ¿por quién? Por el Señor. Dice, deben orar por Él. ¿A quién? A Dios. Ungiéndole con aceite. ¡Oh, el aceite! No, el aceite no, en el nombre del Señor. No caigamos en fórmulas mágicas. Tenemos que tener una relación con la oración que parta del hecho de que Dios es soberano. Al final todos morimos. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo oré
por un amigo, por la hija de un amigo, con fe. Y su hija no sobrevivió. Es un problema de mi fe. Yo oré por un hermano hace muchos años. Este hermano estaba en la iglesia y no tenía trabajo. Oré por él, oramos por él y consiguió trabajo. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Sabes qué pasó después? Dejó de venir a la iglesia. Le dio por completo la espalda a Dios. Incluso renegó de la fe. Mis queridos hermanos, no se trata de mi fe. Se trata también de la soberanía de Dios. ¿Qué va a hacer Él? ¿Qué quiere hacer Él? ¿Cómo quiere transformar nuestra vida? Nosotros vamos a orar, pero también vamos a recibir efectivamente la respuesta de Dios, sea cual sea. ¿Qué piensas? ¿Que en la situación que viví con este amigo, que su hija murió, Dios no me contestó? No podemos relacionarnos con la oración de una manera comercial. No, la fe es buena, la oración es buena si me dicen que sí, o si me dicen que no, es mala. No, Dios no contestó, no, Dios contestó que sí. Tenemos una relación con la oración exactamente igual que con el clima. ¿Qué tiempo hace? Uy, hace malísimo, uy, qué frío. No. Hace buen tiempo, hace el tiempo del Señor. ¿Y las plantas? ¿Qué pasa? Y la creación de Dios. Es que esto está funcionando. No, nos hemos acostumbrado a que no, el buen tiempo es el del Caribe. Y que no llueva en el Caribe, porque también algunos ya saben cómo llueve allí. Uy, qué mal tiempo. No. ¿Cómo crees que se mantiene todo esto verde? De puro sol. No. Tenemos que aprender a relacionarnos con nuestro Padre Celestial. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. No sé qué pides, pero lo que Dios nos dé será bueno. ¿Lo crees? Por eso me da miedo este pasaje. Por eso me da miedo a veces Dios. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero son las manos del Dios vivo. ¿En qué manos quieres estar? Yo solo quiero lo bueno. ¿Qué nos dice nuestro amigo Job? Ejemplo puesto también por Santiago. Recibiremos de Dios lo bueno y no lo malo. Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Qué difícil. Pero es nuestro Padre el que quiere lo bueno para nosotros. Mis queridos hermanos, William Carey, que es uno de los padres de las misiones, se fue a la India. Y cuando se iba a ir, él decía, yo soy un minero. Yo voy a ese país a sumergirme en esa mina, pero vosotros en oración tenéis que sostener la cuerda. Yo me meto en esa mina, pero vosotros tenéis que sostener la cuerda en oración. ¿Estáis dispuestos? Esa es nuestra relación con el Padre. Si alguno está enfermo, llame a los ancianos que oren por él, que le unjan con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo. Pero no es una salvación que se va a sanar siempre, no. Está hablando aquí de la debilidad espiritual también, y está asociado, fijaros aquí, el Señor lo levantará y si hubiera cometido pecado le serán perdonados. Es un momento importante en la enfermedad, para que meditemos también en nuestra propia vida. Ese es el vínculo que tenemos aquí en el pasaje. ¿Estamos en esta situación porque Dios quiere o porque nos hemos metido en ella? Escuchando a David Burt hablando sobre este pasaje, una hermana enferma en la iglesia pues llamó a los ancianos. Y alguien dijo, no, nosotros no vamos a ir a ungir con aceite a nadie. Y entonces David dijo, ¿por qué no? Si queréis, lo hago yo, dijo David Burt, ¿no?
Él lo cuenta de una manera tan tranquila así que la gente se ríe, ¿no? En el fondo, ¿no? Y cuando fueron allí, él le preguntó a esta hermana, mi hermana, el pasaje también dice que hay que ver si hay algún pecado y serán perdonados, que medites también. Y ella dijo, pues, de verdad, David, no, he meditado mucho en eso. Pero ¿sabes qué? Su marido, que estaba allí, dijo, yo sí tengo que confesar mis pecados. Y hubo un momento de sanidad en esta familia tan importante, vinculado a este hecho de ir y orar por los enfermos. Esta hermana finalmente falleció, pero este hombre fue restaurado en su fe. ¿Qué os parece? Dios obrando en su soberanía sobre nosotros. No sabemos qué va a pasar, pero oramos a un Dios bueno, soberano, que tiene una voluntad buena, agradable y perfecta. Oraremos, sostendremos la cuerda en oración. Quiero aprovechar que estamos en este momento para deciros que oréis por los ancianos, oréis por los que predican, oréis por los que enseñan en esta iglesia a nuestros hijos. Sostened la cuerda en oración. Nos sumergimos, estamos dispuestos, pero sostened en oración la cuerda. Es muy importante. Dice también que parte de esa sanidad, de estar enfermos, tiene que ver también con la convivencia. Dice el versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros, por tanto, y es una traducción que se pierde en la Reina Valera 60, por tanto, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis, ¿qué cosa? Sanados. Cuando llevas tu ofrenda al altar, dice Mateo. ¿Qué dice? ¿No? Estamos en Mateo 5, 23 y 24. Si tú llegas allí y llevas tu ofrenda y recuerdas allí, ¿qué cosa dice el pasaje? Que alguien tiene algo contra ti, no tú contra él. Que alguien tiene algo contra ti, ve, deja tu ofrenda allí y ponte en paz con tu hermano. Mis queridos hermanos, lo veremos en el siguiente punto, pero tenemos que confesarnos nuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros. Una costumbre que tenía el pastor que teníamos en Madrid era, de vez en cuando te mandaba un mensaje y dice, he orado por ti esta mañana, que el Señor te bendiga. Eso parecería una tontería. Bueno, alguien te está sosteniendo en oración, alguien tiene la cuerda cogida. Qué importante es saber que estás orando por mí. Eso es fundamental. Yo no puedo ir por la vida sin tus oraciones, sin que me busques y me digas, Pedro, lo siento por haberte ofendido, sin que te busques para decirte, lo siento, te he ofendido, voy a orar por ti, oremos, estemos bien. Sí, yo me equivoco, ya sé que me tenéis por perfecto, pero no, me equivoco. Bueno, Marga ha tenido que marcharse, pero si le preguntáis a ella, sí. O si le preguntaréis a mi madre, que está en la gloria, ya, cuando vayáis al cielo, buscáis a Cecilia. Cuéntame de Pedrito. Mi madre era así, ella te conté, sí, se portaba, pero qué bien. Después, mira, que bueno, te da una de cal y una de arena. Nunca sabemos cuál es la buena, pero era así, ¿no? Busquémonos, mis queridos hermanos. Dice el pasaje, la oración eficaz del justo puede mucho. Y es la oración presentada con eficiencia. La oración que obra a través de la voluntad de Dios. La que confía en la soberanía de Dios y en la bondad de Dios. Esa oración presentada, dice, puede mucho. No lo puede todo. Bueno, Pedro, tampoco, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, eso también está fuera de contexto, hay que ponerlo en contexto. Recordad, somos una iglesia del texto y del contexto, muy importante. La oración eficaz del justo puede mucho. Y esta justicia del que ora
tiene que ver con el hecho de que está agarrado y aferrado a una vida justa delante de Dios, que busca su voluntad y que la hace. Mis queridos hermanos, conocer la voluntad de Dios es hacerla. No es un conocimiento intelectual, es un conocimiento de vida. Yo con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tengo que vivir así para poder orar de una manera eficaz. La oración de fe del justo puede mucho. Así que, por un lado hemos visto la esfera social, el cristiano maduro es firme en integridad. En esta esfera espiritual el cristiano maduro es ferviente en la oración. Y Santiago pone el ejemplo de Elías, un hombre sujeto, dice aquí, a nuestras mismas pasiones, que oró y dejó de llover, que volvió a orar y volvió a llover. ¿Qué te parece? ¡Qué grande Elías! No, qué grande el Dios de Elías. ¿Alguien recuerda la oración? No hay ninguna oración en Primera de Reyes. No. Él se va al rey y le dice, vive Dios en cuya presencia estoy, que no va a llover más. Y no llovió. Dice que Elías oró fervientemente, la traducción correcta es oró con oración. ¿Y cuál es la fórmula? Orar. Orar orando. Orarle al Dios soberano. ¿Qué creías? ¿Que íbamos a traer una fórmula aquí y vamos a repartir? Los ancianos lo mandamos por el WhatsApp de la iglesia, ¿no? Esta es la fórmula. Pedir que... No. ¿Confías en el Dios todopoderoso o no confías? Elías oró y llovió. Elías oró, dejó de llover y Elías oró y llovió. En tercer lugar, mis queridos hermanos, ahora en la esfera eclesial, el cristiano maduro es fuerte en la mutua edificación. Versículos 19 y 20. Y esto es muy importante. Nos quedan 2 minutos y medio. Sí, necesito 5. No quiero correr mucho, pues esto es importante. Hermanos, termina Santiago. Hermanos, somos familia, ¿eh? Y aunque se dicen cosas fuertes, a la pregunta de Dios, ¿de dónde está tu hermano? Como la pregunta que le lanzó Dios a Caín, ¿recordáis? ¿Cuál fue la respuesta de Caín? ¿Soy acaso yo guarda de mi hermano? Pues mis queridos hermanos, nosotros sí lo somos. Tú eres mi guarda, yo soy tu guarda. Hermanos, dice Santiago, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y esto va a pasar, algunos nos vamos a extraviar. Algunos os vais a extraviar. Santiago, con la fuerza de ser hermano, de ser pastor, de haber visto el carácter de Jesús en su propia casa, dice, hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad, y mira qué maravilla, y alguno lo hace volver. Esto es importante. ¿Estás dispuesto a escuchar la voz de tu hermano que te dice, vuelve? ¿Estamos dispuestos a escuchar a alguien que nos dice, no estás caminando por donde debes? ¿Estoy dispuesto a recibir la exhortación en amor? ¿Sí o no? No me importa de verdad que estés dispuesto a exhortar, porque todo el mundo quiere exhortar. Todo el mundo tiene buenos argumentos para exhortar, pero ¿y qué de nosotros para recibir la exhortación? Tenemos que estar pendientes los unos de los otros. Si alguno se ha extraviado y alguien lo hace volver, gloria a Dios, porque hay esa figura dentro de la carta. Alguien puede hacerme volver. Yo no tengo la razón siempre. No leo los libros correctos siempre, o en PDF o en directo.
No caminamos siempre por donde debemos. Por eso la iglesia, que es un ente vivo, estamos constantemente buscándonos unos a otros. Nada. Anticlímax se llama esto. Qué bueno que estés allí para buscarme. Es interesante que hay una posibilidad cierta de desviarnos y debemos considerarnos y estar dispuestos a escuchar. Pero fijaros que extraviarse es alejarse y alguien tiene que llamarnos, y hacer volver es sacar del error. Tengo que sacarte del error en el que estás. Tienes que sacarme del error en el que estoy. Pero eso ¿con qué se enlaza eso? Con la oración, con la búsqueda en la palabra de lo que Dios quiere que hagamos. No se trata de tu opinión o mi opinión, que por eso tomamos una Coca-Cola y hablamos toda la tarde sobre opiniones, pero no, necesito decirte, Pedro, por ahí no es. Y te lo digo en amor. ¿Cómo? ¿Yo qué predico? Yo que llevo tantos años en el ministerio, ¿yo qué? No, tú que no. Somos hermanos míos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad. Esto puede ocurrir. Tenemos que estar buscándonos unos a otros. El que haga volver, sacarnos del error, dice que librará de la mundanalidad, de la vida espiritual muerta, dice que al final sepa, el versículo 20, que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y no es muerte espiritual ni eterna, sino que será restaurado. Este salvará es sanará y cubrirá multitud de pecados. Cubrir multitud no es encubrir, es tachar, borrar, es perdonar. ¿Qué tan dispuesto estás a perdonarme? ¿Qué tan dispuesto estás a perdonarme? Hace años, alguien me confrontó y me dijo 4 cosas bien dichas en amor sobre mi ministerio, sobre mis perspectivas. Y fui consciente del mucho daño que hice a algunas personas. Mis queridos hermanos, el silencio nunca es bueno, pero hablar de más tampoco. Hay que buscar la sabiduría. El que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios. Tenemos que buscarnos unos a otros para poder crecer. En conclusión, ¿cómo mostraremos nuestra madurez y sabiduría en la vida diaria? Pues, en primer lugar, siendo firmes en la integridad. En segundo lugar, siendo fervientes en la oración, y en tercer lugar, siendo fuertes en la mutua edificación. Ahora nos queda la vida. Hay que caminar esta palabra, hay que encarnarla, hay que ponerla en práctica. Qué bueno es Dios que nos ha dado su palabra para que nosotros podamos seguir caminando. Quiero dejarte con esta ilustración que no es mía, lo que decía de William Carey, ¿no? Sostengamos la cuerda en oración. Tienes que enfrentarte esta semana otra vez a ese pozo. Tienes que bajar allí y vivir tu vida lejos de nosotros, que te queremos. Pues nuestro compromiso tiene que ser sostener en oración esta cuerda. Vamos a buscarnos, vamos a animarnos, vamos a volver a la palabra otra vez, vamos a volver a la mutua edificación. Que el Señor nos ayude con estas cosas. Vamos a orar y así terminamos esta mañana. Padre, gracias por la carta de Santiago, gracias por el desafío que es, una vez más, seguir caminando por fe delante de ti. Ayúdanos, Señor, a ser íntegros, a ser fervientes. Ayúdanos, Señor, a ser fuertes en la mutua edificación. Te rogamos, Señor, que tú nos transformes a la imagen de tu Hijo Jesús, y gracias por su sacrificio por nosotros en la cruz. Si alguien esta mañana, Padre, no conoce a tu Hijo Jesucristo, te ruego en su nombre que tú toques su vida. Gracias, Padre, por tu infinita amor, tu infinita sabiduría y misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.